Hola, saludos, bendiciones. Mi nombre es Maritza Collado. Voy a estar dando como un breve resumen eh, sobre la lectura para leer la historia de la iglesia, específicamente el capítulo 1, Nacimiento de la Iglesia, por Jean Camby. Bueno, cuando leí, ¿verdad?, este primer capítulo, eh, nos vamos a los comienzos de lo que es la iglesia. En el año 30, el día del Pentecostés, ¿verdad? En Jerusalén, cuando se recibe, ¿verdad?, la llenura del Espíritu Santo. Todos los sucesos narrados en Hechos, de ese principio, ¿verdad?, de lo que fue el mover de la iglesia. Y todo, ¿verdad?, lo que aconteció a estos primeros, a los discípulos y a los discípulos de los discípulos en estos primeros, ¿verdad?, siglos. Una de las cosas que podemos destacar es cómo se hizo primeramente la presentación, ¿verdad?, de Jesús al pueblo judío. Están los 12, ¿verdad?, que estaban al frente de esta comunidad judía, y luego se separó a 7 hombres. Como líder estaba Esteban, para los que estaban asociados a la cultura helénica, judíos pero helénicos. Se anuncia a los judíos no solo en Jerusalén. El evangelio se va difundiendo desde el principio, desde el comienzo de lo que es el anuncio de las buenas nuevas que Jesucristo, ¿verdad?, dejó en manos de sus discípulos. Vemos cómo la iglesia se enfrentó a diferentes situaciones. Una de las primeras situaciones que enfrenta la iglesia en el principio es lucha interna con los mismos judíos, porque para ellos los que vinieran de afuera, ¿verdad?, los extranjeros griegos, tenían que ser acogidos bajo la religión de ellos y hacer, ¿verdad?, cierto rito y ciertas exigencias que ponía la ley para todo judío. Esto empezó a crear un conflicto. Lo vemos con Pedro, Pablo, cuando ya está Pablo, ¿verdad?, dentro de todo el movimiento cristiano de ese primer siglo. Había una batalla interna con esto, porque los judíos querían imponerle cargas a los extranjeros, y se tuvo que llegar a un acuerdo, llegar a un consenso, y se divide un poco, ¿verdad?, los que estaban entonces encargados más bien de los judíos y los que estaban encargados de los extranjeros o de judíos que estaban criados fuera, ¿verdad?, de lo que era Jerusalén. Vemos como, a pesar de el evangelio se extiende muy rápido. Es una época muy diferente a la nuestra, pero se fue moviendo, se fue expandiendo. Vemos cómo llega a diferentes áreas. Y asimismo el evangelio, ¿verdad?, enfrenta y se tiene que enfrentar con diferentes situaciones, diferentes corrientes de diferentes religiones, cultura, el idioma. Todas estas cosas hacen que el poder llevar el mensaje pase por ciertas cambios, vamos a decirlo de esa manera, ajustes, y que se ponga de acuerdo con las comunidades a las que estaba llegando el mismo evangelio. Vemos cómo se
en parte lo que puede ser o pudo ser en un momento un motivo, una causa de preocupación para los cristianos, disculpe, como lo era el Imperio Romano en aquel momento, en cierto momento fue de ayuda porque en medio de el crecimiento del imperio y de ciertas ventajas que tenía pertenecer al imperio, el evangelio se movía junto con medios de comercio, rutas, transporte marítimo, según se movían muchas cosas dentro del imperio, asimismo el evangelio se iba moviendo. Vemos un Pablo que hizo diferentes viajes, 2, 3 viajes, tal vez más, ¿verdad? Lo que tenemos registrado a diferentes lugares, incluyendo Roma, y de esa manera el evangelio se sigue expandiendo. Vemos también cómo se choca con cultura, con otras religiones, con otros dioses, el idioma. Todo esto hace que el evangelio se expanda. Y sí, en ciertos momentos se podría pensar que pudiera haberse contaminado de cierta manera, pero los primeros padres, obispos, sacerdotes, gente de aquel primer tiempo, lograron, ¿verdad?, traer ciertas ideas y darle un matiz cristiano, y que de esa misma manera se fuera expandiendo. En esta lectura nos lleva a recapacitar y a entender que nosotros hoy, para poder entender quiénes somos nosotros como cristianos, es muy importante conocer cómo comenzó la iglesia. ¿Por qué nosotros creemos en Jesús? No solo porque mi padre y mi madre me lo enseñaron, no solo porque mi cultura ya está ahí impregnada en ¿verdad?, en el ambiente en el que nos desenvolvemos, que dicen Jesús y ya sabemos quién es Pedro, Pablo, ¿verdad? La mayoría de nosotros tiene, aunque sea leve, tenemos una idea y un conocimiento de quién es este personaje, ¿verdad? Y es importante que conozcamos la historia, porque la historia nos lleva al comienzo, donde comenzó todo, porque Jesús hoy en día es parte de lo que nosotros creemos, es la base del evangelio que nosotros profesamos. Si nosotros no vamos atrás y si nosotros no nos encargamos de indagar en el comienzo de todo, tal vez no podemos encontrar, no podemos entender que tal vez pueden haber muchas cosas erróneas y pueden haber muchas malinterpretaciones de la realidad, de lo que realmente ocurrió. Se necesita de la ciencia, se necesita de la arqueología, se necesitan de los escritos, se necesita de todas esas evidencias que hoy se encuentran para nosotros comprender el hoy. El hoy, la base del hoy son escritos, la base del hoy son hallazgos de arqueológicos, de piezas que nos ayudan a poder entender el comienzo de todo y, ¿verdad?, la base de lo que es nuestra fe cristiana, que pasó por situaciones políticas, que pasó por situaciones, problemas de idioma, porque empezó con un arameo, luego entró un griego, luego vino un latín, traducciones que van sobre traducciones, donde se pierde, ¿verdad?, el peso del contexto en sí. Esta lectura nos ayuda a poder ver la base de la importancia
de por qué debemos, ¿verdad?, indagar en lo que es el estudio de la iglesia, la historia de la iglesia, desde sus comienzos, inclusive antes del comienzo, porque necesitamos comprender la ideología, la creencia, la cultura, todo lo que estaba, ¿verdad?, rodeando a aquellas primeras personas y en el contexto donde Jesús nace. Y donde nacen los discípulos y donde nacen estos primeros, ¿verdad?, testigos de lo que es, ¿verdad?, la vida de Jesús y la base de nuestra fe, porque de eso se trata el Evangelio. Esta lectura es muy, muy importante. Vemos muchas vertientes, vemos cómo se habla de la mujer, cómo se habla de los esclavos, de los niños, gente que en aquel tiempo eran, ¿verdad?, no tenían prácticamente ningún valor, eran menospreciados. Cómo el evangelio de Jesucristo viene a ser un evangelio para todos y cómo inclusive los judíos tienen que entender que no es exclusivamente de ellos y que esto está abierto para todo el mundo. Jesucristo vino para todos y poco a poco, mientras la iglesia va creciendo, mientras van añadiéndose personas, mientras otros países se van agregando, otras culturas se van añadiendo a lo que es el evangelio y el movimiento de llevar las buenas nuevas junto con todos esos primeros, ¿verdad?, seguidores, Pablo, Pedro, Bernabé, Esteban, todas estas personas. Cuando vamos, ¿verdad?, aquí se mencionan los primeros padres de la iglesia, un Agustín, un San Jerónimo, todas estas personas marcan un momento importante dentro de lo que es la historia de la iglesia. Esto es solamente la introducción, esto es solamente el comienzo, el nacimiento de la iglesia. Imagínense en 15, 20 siglos de lo que la historia de la iglesia, y con todos estos puntos importantes, porque hay momentos clave y momentos donde se marcan unas diferencias, ¿verdad?, bien grandes dentro de lo que es toda esta, valga la redundancia, historia. Muy importante conocerla, muy importante estudiarla, porque es la base de lo que nos sostiene a nosotros en el día de hoy, y debemos de conocer sobre todo esto. Este es mi pequeño, ¿verdad?, resumen, por decirlo así, bastante recogido de esta lectura, muy buena. Y nada, espero que haya sido de agrado para todos, y ya prontito estaré subiendo más videitos por aquí. Gracias, bendiciones.